entender realmente a quiénes fue escrito, quiénes fue la audiencia, hay que hacer todo este tipo de exegesis, pero no, pues solamente leer nomás, es que ahí dice. Lo mismo sucede cuando quieren interpretar, por ejemplo, el capítulo 6 de Juan. El 6 de Juan no se puede interpretar en español ni tampoco en cualquier otro idioma. Tiene que ser interpretado realmente en griego para que entonces puedas realmente entender la diferencia entre lo que es fagos y lo que es trogos. Sí. Fagos es comer. Fagos y trogos, las dos son palabras que significa comer. Entonces, en la Biblia en español solamente va a aparecer comer. Pero cuando tú lo lees en griego, vas a ver que utiliza la palabra fagos la mitad del capítulo porque está hablando de una manera simbólica. Entonces, como decir, yo tengo tanta hambre que me como un caballo, y los judíos lo entendían, nadie cuestionó nada. Sí, está bien, este tipo sabe lo que está hablando. Pero cuando ya empieza a usar la palabra trogos, entonces, oye, este lenguaje está medio duro. Esto no lo podemos palpar. Serán una sorpresa. Oiga, hermano, ¿y por qué nunca organiza usted un debate acerca de eso? Porque ese es un tema, me parece, de todos los que hay. O sea, el tema de la Santa Eucaristía es sin duda el más importante. Y ese, porque el capítulo 6 de San Juan sigue siendo a día de hoy, para mí, el que más exhibe las carencias de ellos. Misión secreta en espacio no explorado. Adelante. Hay un versículo del que ellos siempre se van a agarrar, precisamente de San Juan. Aquí está. 3 días después. El Espíritu es el que da vida, es San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. De San Juan 6:63 es donde se aferran ellos para estar descalificando la veracidad de los otros versículos de San Juan 6. Aquí la pregunta es, ¿cómo le podemos tumbar eso a un protestante? O sea, ¿en qué medida tú puedes decir, oye, bueno, pero Jesús te está hablando de otra cosa? No me asustó nada. Como ya lo mencionó varias veces Pablo, él viene a ser la piedra angular. Estamos hablando de dos diferentes mundos, estamos hablando de dos diferentes bases. Por eso es que en el Antiguo Testamento encontramos a Dios como la roca. Dios es la roca en el Antiguo Testamento. Vamos a decir el fundamento de lo que es. Y si nos ponemos a pensar en la puerta judía, por eso es que encaja lo que dice la piedra angular. La puerta judía era como redonda, ¿no? O sea, en la parte de arriba. Y para poder ser unida esa parte redonda tenía que existir la piedra angular. Así le voy a decir cuando venga. Entonces, la base de un lado, que vendría a ser en el Antiguo Testamento, viene a ser lo que es la roca, que viene a ser Dios. Y en el otro lado viene que es la parte celestial. La otra parte viene a ser la parte terrenal, la parte visible. Ahí es donde Jesús deja ese concepto de lo que es la iglesia fundada, vamos a decir, y funda su iglesia en Pedro, la parte terrenal. ¿Entiendes? Yo sé. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué? Porque cuando él menciona ese mismo concepto, viene a traer ese concepto de la parte espiritual, de la comida espiritual. Ellos quieren absorber esa parte como la comida espiritual, como la palabra de Dios, solamente como la quieren adherir a lo que solamente. ¿Ves a qué se refiere? No se refiere a la comida carnal, no se refiere a la comida esto. Se refiere a la comida espiritual, pero no solamente se refiere a eso, sino también al cuerpo de Cristo en el cielo. Todos a comer. Lo que nosotros consumimos hoy en día no es realmente, cuando recibimos la comunión, no es para que nosotros recibamos a Cristo únicamente. No es para que nosotros digamos, yo estoy recibiendo el cuerpo de Cristo de manera física, o sea, de manera real, porque obviamente pues sí lo pan, ¿no? Es al contrario, por eso es para que Jesús, en verdad, al momento de hacer la comunión, es Jesús quien nos recibe a nosotros. Él es el que nos come a nosotros. ¡Muero de hambre! Nosotros realmente nos está absorbiendo como parte de su cuerpo. Él es el que nos consume. Somos parte de su iglesia. Ese es el propósito de la comunión, para que nosotros pasemos. Por eso es que nosotros no podemos recibirlo de manera indigna. Tenemos que estar puros, para que cuando nosotros seamos parte de su cuerpo, conservemos esa pureza. ¿Está bien? 1 Corintios 11:27, donde nadie puede
recibir el cuerpo de Cristo de manera indigna. El que consume el cuerpo de Cristo de manera indigna, el que recibe y bebe de este cáliz de manera indigna, está pecando contra el cuerpo de Cristo. Por culpa mía. Una parte también, no solamente el momento que estamos recibiendo el cuerpo de Cristo de manera física, de manera real, de manera visible, porque somos una iglesia visible. Cristo fundó una iglesia visible aquí. No solamente fundó una iglesia espiritual, que es lo que ellos quieren decir. Todo estamos basando en un Dios que no vemos. Acá Cristo dejó los sacramentos para que nosotros no solamente creamos por lo que vemos, sino también para que lo vivamos. Al consumir el cuerpo de Cristo, estamos viviendo, lo estamos comiendo a Él, pero no para comerlo a Él, sino para que nosotros seamos parte de su cuerpo. No sé, ¿tiene sentido? ¡Qué gran padre tienes! Juan 6:56 lo dice, lo que tú estabas citando. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es decir, permanece en mí y yo en él, exactamente. Escuchen algo. Recordemos que cuando nosotros decimos que Cristo está en la Eucaristía, no quiere decir que es en sentido literal, es real. ¿Bien? Son cosas totalmente diferentes. Por eso es que si nosotros creemos que es literal, o sea, fue literal la manera en que Cristo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Sí, las palabras de él fueron literales, pero no que quiere decir que sea literalmente que está en la hostia y en el vino, porque los accidentes se mantienen. Voy a ir. Se mantienen las sustancias, la naturaleza, la sustancia en sí se mantiene. No es que se está convirtiendo en un pedazo de carne, ni estamos bebiendo sangre, no. El sabor, todo eso, o sea, las propiedades de esa sustancia se mantienen, pero es real. Por eso es que también vemos en la misa, el Padre mismo dice, por Cristo, con Él y en Él. Y en Él. Yo amo a esta familia. ¿Qué no se supone que o sea, no cambia la apariencia ni de las especies, pero que no se supone que sí cambia la sustancia con la transubstanciación? O sea, si hay un cambio de sustancia. Pero no cambia la propiedad de esa sustancia. O sea, en otras palabras. Sí. Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Sí. O sea, es más, sí. Inclusive también, y justificado, podemos justificar eso miles de maneras. Ahí eso es filosofía atomista. Podemos hablar de los milagros eucarísticos y ahí se aclara todo. Yo voy a salvar el milagro. Eso le iba a preguntar porque, por ejemplo, el doctor Castañón habla de los milagros eucarísticos, de cómo a una hostia le hicieron y encontraron un tejido cardíaco. Por supuesto. O sea, entonces, es posible hablar, sí, de que, como comentaba el hermano, no es en un sentido literal, es en un sentido real, es decir, milagrosamente, aunque lo que es lo que decía San Pablo, lo que tú ves, está hablando de la pasión del pan, es que dice San Pablo, y si no, eso está en la carta de los Gálatas. No. Ok. Lo que ellos veían no era exactamente así, o sea, es decir, sí, ves vino y ves pan, pero hay algo más que está ahí. Es el cuerpo de Cristo lo que estás consumiendo. Claro, no, y por eso te digo, si tú puedes ver, y si me das un segundito, déjame sacar la Biblia para que te lo mencione bien claramente. Vas a ver que en Corintios, fíjate. Miren por ejemplo lo que dice el Evangelio según San Juan 6, versículo 52, que es precisamente cuando estaba esta discusión con respecto a lo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Dice lo siguiente. San Juan 6, 52 dice, este es el conflicto entre los judíos, cuando dice, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Claro. Entonces Jesús les dijo, en verdad, óigase bien, en verdad os digo, si no
coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Es decir, dice, en verdad os digo, lo dice en dos ocasiones. Por eso te digo, ahí es donde cambió esa palabra, ya no usa fagos, ahí usa trogos. Usa trogos. Sí. Que es cuando ya se empiezan a alterar y Claro. oye, bueno, ¿y cómo está? ¿Qué les pasa? Y además, ¿no? O sea, ¿qué dijeron en el 66? ¿O qué pasó en el 66? Se fueron. se fueron. Exacto. Que es cuando les voltea a ver y dice, ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? Claro. Es un caso muy concreto. Ahora, Pero, por ejemplo, te iba a decir, lo que dice aquí en el 27, fíjate lo que dice acá. Por eso, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, para ellos, por ejemplo, dicen, no, es que está hablando de manera simbólica. no. Yo te pregunto, ¿tú crees que realmente Pablo diría aquí, puedes pecar tú por hacer algo contra algo simbólico? No, no se puede. No, en realidad no. No, o sea, a eso estoy yendo. Eso es lo que Pablo, hay que verlo de esa manera también. Pablo cuando dice, acá lo dice claramente, por eso, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, no puede ser simbólico. ¿Cómo puedo pecar yo contra algo simbólico? No. Corintios, la cena del Señor, siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendría que haber facciones para que así se destaquen las personas probadas. Ustedes, pues, se reúnen. ¿Qué sigue? Ajá, ya no es para comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen en sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos en esto? No. Yo he recibido del Señor lo que he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come del pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, no puede estar ahí hablando de manera Y dime una cosa, en misa no decimos eso. Y en misa no decimos eso, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. No se oye. Jesús. En misa no decimos acaso, proclamamos o anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Todos nos regocijamos. Fíjense esto que dice el documento del Dessinger sobre la Eucaristía en el numeral 1651. Dice lo siguiente: si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, justamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo en uno, sino que dijera que solo está en él como en señal y figura o por su eficacia, sea anatema. Esto lo dice el numeral 1651 del Dessinger. Es decir, por eso yo dije que la presencia de Cristo no es literal, sino está real, sustancial y sacramentalmente, como enseña la Iglesia Católica.